Catalina, tienes el micrófono apagado. Sí, buenas tardes. Voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Viviana Ramos, nacida en Camagüey, Cuba, 1988. El parlante de aquí es el que hay que apagar, el parlante sí. Bueno, aquí nos están ayudando con esta vuelta del sonido que sale por Zoom y que sale aquí al salón. Viviana Ramos, compositora, artista sonora y curadora, licenciada en composición por la Universidad de las Artes de Cuba, La Habana, Cuba, de LISA. Directora artística y general, curadora y organizadora del proyecto Habana Moderno desde su creación en 2016. Ensayista y creadora del blog Habana Moderno, colaboradora del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica LNME, también directora musical y profesora de voz y canto del estudio teatral La Chinche desde 2013. Se ha desempeñado en el Instituto Superior de Arte ISA como profesora del taller de sonido en el Laboratorio de Nuevos Medios de la Facultad de Artes Visuales del ISA, 2017-2020. Ha organizado y realizado diferentes talleres en Cuba, México, Colombia y Chile. Ha realizado diferentes propuestas curatoriales para exposiciones, conciertos, eventos, talleres, clases magistrales en Cuba y fuera de ella. Trabaja el medio del sonido desde la creación musical y propuestas multidisciplinarias, utilizando todo tipo de medios y formatos para ello. Se desempeña también como ensayista de temas e investigaciones en torno al sonido y sus creadores. Bueno, les voy a pasar aquí a Viviana para que ya estén con ella. Por Zoom también estamos conectados al curso. Cualquier pregunta por el chat también estaremos aquí pendientes de que la pueda responder la maestra Viviana. Viviana, bienvenida ante todo. Disculpen aquí las complicaciones tecnológicas para poder estar en el salón y al mismo tiempo transmisión en vivo por Facebook Live y por Zoom. Sí. Muchísimas gracias, maestra. Una locura. Estas tecnologías nos golpean. Bueno, un saludo a todos. Es un honor estar acá esta tarde con la maestra Catalina y los estudiantes que estaban presentes y los que nos están siguiendo por Zoom. Muchísimas gracias por conectarse y seguir lo que queremos compartir esta tarde con ustedes. Pues quería compartirles un poco, la maestra hablaba un poco, ¿no? de mi trabajo como artista sonora, como compositora y todo el trabajo con... Mejor hablar más duro. Con medios, sí, no sé si escuchan bien. Pero sí estaba aprendiendo el micrófono. Se escucha perfecto. ¿Escucha bien? Bueno, perfecto. Sí, bien. Sí. Bueno, pues mi interés básicamente con esta charla era compartirles un poco una preocupación o comentarios que uno tiene muchas veces con colegas y amigos, sobre todo del medio de las artes visuales y de los medios audiovisuales,
donde en los últimos tiempos ha habido como una tendencia a restarle importancia al trabajo con el sonido desde el punto de vista artístico. Ha habido, no sabemos por qué motivo, mucho énfasis en la cuestión técnica, el manejo de las tecnologías en tanto edición de sonido, digamos herramientas básicas, cortar, pegar, hacer degradaciones, este tipo de cosas, pero no hay un trabajo en torno a cómo se trabaja el sonido artísticamente para esos materiales, porque bueno, hoy día con todos los tutoriales, con YouTube y todas las plataformas que hay, digamos, hay acceso a todo el que necesite aprender a usar herramientas prácticas de edición de sonido, pero es mucho más complejo enseñarle a un artista o a un creador cómo pensar el sonido. Y entonces esos espacios están cada vez menos limitados, un poco por falta de los espacios precisamente para eso, y también por un poco responsabilidad de los propios creadores, la vorágine de la vida, los compromisos de trabajo, los viajes, los eventos. Y el sonido un poco también es una cosa muy conceptual, por tanto es un medio inmaterial por completo, ¿no? La imagen, digamos, que tiene un recurso que tiene mucho más peso visualmente, y el sonido pues requiere unos niveles de abstracción quizás y de pues conceptualización, digamos, que pueden ser mucho más difíciles en algún momento de tomarse más tiempo para pensar en él, para dedicarle espacios, ¿no? Para difundir un poco más estas ideas, que son las que yo les quería comentar un poco desde mi experiencia. Bueno, básicamente entonces empezarles, obviamente desde el inicio, lo que todos sabemos que es el sonido, ¿no? Fenómeno físico. Digamos que a partir sale todo, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Maestra, hable, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ajá, ok. Se escucha perfecto. Pues sí, lo que les quería comentar un poco del sonido, que es como les decía, de donde parte toda la base pues técnica y física de lo que se compone el sonido, pero al mismo tiempo es también de donde se desarrollan todas sus posibilidades históricas y en la historia del arte y en trabajo con sonido, a partir de por supuesto, cómo se conforma el sonido físicamente, ¿no? Como sabemos, las cualidades básicas, así como pasan con los colores, con la luz, con la pintura, pues pasa también con el sonido, ¿no? Tiene esos elementos en los que se puede descomponer su esencia, que le permite a los creadores en todos los niveles que se trabaja con sonido, pues entenderlo, manipularlo y usarlo, ¿no? Como se necesite. Entonces sabemos que el sonido está compuesto por frecuencia, por amplitud, por duración y por composición armónica. Entonces ahí vamos a ver que la frecuencia o tono va a ser aquello que nos va en grosso modo a definir cuando un sonido es más agudo, es medio o es grave, ¿no? Y eso también pues tiene niveles, por supuesto, expresivos, a niveles de clima o a niveles de sonidos graves o sonidos profundos, que tienen también sus implicaciones significativas, ¿no? A niveles estéticos, a niveles de contenido. Y bueno, pues lo que sabemos, ¿no? de que también se le llama desde la física, desde el trabajo con el sonido de altura tonal, que es toda la amplitud que ocupa la onda en su recorrido, que puede ser mayor o menor para este ciclo completo, ¿no? De que logremos identificar un sonido y definir efectivamente si es agudo, si es medio o si es grave. Eso en grosso modo es lo que le llamamos frecuencia en algunos trabajos con matemática, con física, y en la música es más conocido como el tono, que algunos tienen que seguramente conocer. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? De cómo se puede apreciar las longitudes de las ondas según la velocidad en la que el sonido se dispersa, y eso por supuesto influye en cómo percibimos el sonido. Esto es una imagen gráfica de cómo puede verse entonces, ¿no? La velocidad de las fluctuaciones del sonido, que entonces en música nos van a dar diferentes notas musicales, o otros sonidos de otros objetos sonoros,
etcétera, pues van a dar entonces también diferentes cualidades de sonido. Tenemos entonces también la amplitud, que es más conocida como, o vulgarmente más conocida como intensidad, qué tan fuerte es un sonido, qué tan suave o qué tan intenso, ¿no? Y también, bueno, es conocido como volumen, pero no necesariamente la masa de volumen muchas veces está vinculado con la intensidad. Ya ahí pudiéramos hablar, digamos, de dos conceptos un poco diferentes, pero bueno, también está en relación al medio en el que se trabaje, podemos decir, hay un volumen alto, un volumen bajo, pero puede tener también una intensidad muy fuerte o muy suave, ¿no? Lo que les quiero decir es que no necesariamente esos conceptos casi siempre se tienen como uno solo y no necesariamente, por ejemplo, en el teatro, que es un medio muy flexible a trabajar, uno puede trabajar en un volumen, o sea, el actor puede trabajar con la voz en un volumen muy fuerte y en unos momentos ser más intenso que otros. Ya hay otras cuestiones relacionadas, vinculadas con esto, que van más allá incluso a veces del propio sonido, pero que efectivamente al espectador le transmiten esa sensación. El actor puede a lo mejor trabajar un volumen de voz totalmente al máximo de sus capacidades y digamos, según la colocación de la voz, según el texto que está narrando, según la colocación que tiene en el escenario, según lo que sea, pues puede lograr mayor intensidad o no con ese mismo volumen. Entonces, un pequeño comentario rápidamente que les hago, porque muchas veces estos conceptos tienden a tenerse como el mismo y no necesariamente es así. Entonces, bueno, volviendo a lo que estaba comentándoles, en sonido y en música vamos a ver que la amplitud básicamente se le llama la onda sonora. Mientras más grande es la onda sonora, supuestamente su sonido es más fuerte porque la onda sonora es más grande, y mientras más pequeña, pues es más chiquita la onda sonora. Básicamente es eso. Una característica muy importante del sonido y que se trabaja muchísimo es la cuestión del timbre. Por supuesto que está definido por composiciones armónicas y está en relación con varios instrumentos o con varias combinaciones, con varios formatos, con varios materiales, en fin. Vamos a ver que esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros identificar un sonido de otro. Podemos tener una gama, por ejemplo, diferente de cristales y darnos cuenta, escuchando el sonido, que todos son cristales, pero nos vamos a dar cuenta que ninguno suena igual, porque evidentemente el material, el clima, las composiciones minerales de estos pues van a cambiar, y aunque sepamos que son cristales, nos vamos a poder dar cuenta que todos suenan diferentes, porque precisamente ahí radica esta característica armónica, ¿no? De que está hecho en este caso el material que nos permite darnos cuenta que es cristal. Entonces, bueno, los armónicos son los componentes que alimentan la onda y permiten diferenciar precisamente esa característica particular que nos va a permitir darnos cuenta de qué es lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, llevarnos una imagen de qué es lo que estamos escuchando. Y bueno, en música es lo que sabemos diferenciar cuando suena un oboe, cuando suena un clarinete, una flauta, pero bueno, digamos que en ese caso es mucho más fácil darse cuenta, ¿no? Es como un impacto mucho más inmediato. Aquí les comparto un ejemplo. Como pueden verse que el sonido se hace mucho más complejo, o sea, tenemos un sonido fundamental que puede ser un golpe de un objeto metálico contra un cristal, y vamos a ver entonces el segundo ejemplo. El sonido se vuelve más complejo cuando entonces, a partir de este impacto, de este impulso sonoro, el cristal empieza a vibrar y a descomponer precisamente en sonido los componentes o los minerales de que está compuesto, y eso va a producir toda una serie de armónicos, y eso va a dar como resultado un sonido más complejo, que al mismo tiempo es la característica sonora particular que nos va a dar entonces ese cristal, que es diferente a otros materiales, ¿no? Entonces los armónicos es lo que precisamente vuelve al sonido complejo, pero al mismo tiempo es lo que le da su sello particular, ¿no? Y es un recurso muy importante en trabajo con sonido, entender, ¿no? Estas complejidades que tienen los materiales y que son todos muy diferentes. Entonces el otro aspecto es la duración o propagación. También es un medio muy importante, ya que vamos a ver qué es lo que hace que el sonido se prolongue más en el tiempo o sea más corto. Los instrumentos electrónicos evidentemente no tienen este problema, porque bueno, con estar conectado a la corriente pueden tener toda la duración que queramos, ya que no dependen ni de una columna de aire, ni dependen de un arco o una cuerda en vibración, sino que todo es producto de la electricidad en este caso. Entonces, pues eso nos permite, ¿no?, tener, digamos que músicas más largas y duraciones más largas sin tener en cuenta respiraciones o fraseos de arco, cosas así, porque responden a otro fenómeno natural.
Entonces, bueno, pasando un poco por esto, rápidamente quería comentarles la estética para los que quizás no hayan profundizado mucho. Vamos a decir que a grosso modo es lo que se encarga de la belleza, aunque eso hoy día tiene muchas discusiones, ¿no? Porque en un mundo tan complejo como el que tenemos hoy, donde hay tanta apertura y donde hay tanta interconectividad, lo que para una persona puede ser hermoso, para otra persona no necesariamente. Pero digamos que como concepto general, la estética sigue estudiando aquello que es bello, tanto en su esencia como en cómo lo percibimos. Y bueno, pues por ahí también entrarían otros conflictos, porque es lo que les decía, depende mucho de la percepción y pues varía según quién mire, ¿no? el objeto o lo que está sucediendo, pues necesariamente para todo el mundo no tiene como los mismos patrones a seguir, pero podemos decir a modo general que es todo aquello que se percibe por los sentidos. Digamos que todo lo que yo recibo como espectador a nivel de sonido o a nivel de imagen o en una obra de arte, en una exposición, en una danza, etcétera, va a pasar por mis sentidos y yo me voy a figurar una idea o una percepción de si fue hermoso o no, si la experiencia fue agradable o no, y en ese sentido entonces estaríamos hablando en términos súper amplios, ¿no? De que digamos que nos estamos haciendo una valoración estética. Entonces, bueno, comentarles rápido que fue Platón uno de los primeros en hablar sobre esto en sus diálogos y pues se refería a la belleza de los cuerpos, a la belleza de las almas y a la belleza en sentido general. Ya eso hoy día está un poco más generalizado, pero bueno, que lo tengan como conocimiento general me parece interesante. Y bueno, entonces aquí vamos acercando un poco más a nuestro contenido de qué vendría siendo la belleza en el arte y digamos que es la valoración de esto, ¿no? Siempre de la búsqueda de objetos hermosos, objetos que estéticamente nos hagan sentir bien, nos den estas sensaciones de agrado, de confort, ¿no? O de relajación. Entonces, pues creo que es importante un artista entender un poco esos lenguajes para aprender precisamente a manipularlos y en ese sentido, pues lograr conexiones con el espectador según los intereses del creador, ¿no? Y entonces, bueno, como saben, es importante para el arte, ya que puede usar esta herramienta como un vehículo para compartir conocimientos, sentimientos, en busca de la verdad o de la belleza o, como les decía, valores que están en conexión con esto y que pueden, pues, desentrañar distintos significados, ¿no? Según de lo que estemos hablando. Entonces, bueno, acercándonos un poco más al sonido, podemos decir que en cuestiones estéticas los sonidos podemos encontrarlo de una manera sensorial que va a ser como esa experiencia más inmediata. Es lo que primero nos va a llegar como lo más básico y es lo que nos va a permitir inmediatamente darnos cuenta de su textura, de sus colores, de su brillo, de su timbre. Es como una recepción estética más inmediata del sonido a nivel de sentido. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de cómo podría ser esto, ¿no? En sonido. Ahora no tengo cómo. O sea, hacer esto sonido y seguir Voy a quitar toda la pantalla. para hacer esto bien. El sonido. No, solo. No, porque esa pertenece a esta es otra. Y no sé. Pues entonces volviendo a lo que
les comentaba, ahí podemos encontrar entonces también otras formas de percibirlo de una manera más formal, que es cómo interactúan todos los objetos en relación con ese sonido, elementos que lo componen también a nivel visual, a nivel de materiales, a nivel del espacio, y van a producir, por supuesto, sensaciones más complejas. Y también vamos a tener entonces los sonidos vívidos o vitales, que van a ser aquellos que son más evocativos, que tienden más a la búsqueda de experiencias vividas, ¿no? Es como un poco más, digamos, mental, ¿no? Es aquello que nos evoca o es aquello a lo que nos lleva, nos transporta un poco, ¿no? Y eso, por supuesto, depende de cada espectador, los puntos de contacto que tengan con ese referente, ¿no? Que queda más como a nivel personal. Entonces, estéticamente, digamos que estas son las 3 experiencias que pudiéramos encontrar en sonido. Y entonces, pues siguiendo esta línea, ya vamos llegando un poco más a lo que les quería comentar de cómo pudiéramos trabajar el sonido, digamos, a nivel un poco más conceptual, ¿no? En una obra, los recursos que pudiéramos tener en cuenta. Bueno, pues el sonido tiene una gama muy amplia de comunicabilidad como medio conductor de información de contenido. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el lenguaje hablado, que es quizás lo que más conocemos, ¿no? Porque es como la forma más básica de comunicación que tenemos entre las personas, con idioma específico, ¿no? Con entonaciones, donde transmitimos emociones, lenguaje, cultura, digamos, a través de las palabras. También vamos a tener los instrumentos musicales, toda la gama de instrumentos musicales tradicionales, populares, clásicos, etcétera. Depende también cada cultura, cada región. Dentro de todas estas prácticas, pues vamos a encontrar cantos que corresponden con cada cultura y tienen pues sus propios también otras, digamos, prácticas asociadas como rituales, como maneras de hacerse, ¿no? Digamos, himnos políticos o militares, marchas, cantos religiosos. Pues están toda la serie de cantos de animales, de cantos de aves, sonidos de la naturaleza, sonidos, ¿no? Que existen por todo el mundo de seres vivos. Están todas las herramientas creadas para los oficios por el ser humano, que se usan en, bueno, pues en industrias, en fábricas, objetos que hemos creado para poder construir, ¿no? Para hacernos, digamos, que la vida más fácil, como extensiones de nuestro cuerpo, ¿no? Como decía McLuhan. También van a estar todos los sonidos ambientales que tienen que ver, bueno, pues con sonidos ambientales de iceberg o de los árboles moviéndose o de las vibraciones de la tierra o del viento, todos los sonidos que podamos encontrar. Ahí están también los medios de transporte, ahí están también los medios de comunicación que están cada día en expansión. Pues sonidos vocales que tienen mucho que ver con las condiciones vocales, culturales, políticas de cada ser humano. Y bueno, pues objetos, diferentes también volúmenes que se pueden manejar y pueden también usarse para generar contenido, o sea, volúmenes, me refiero con intensidad de sonido de todas estas características que les estaba mencionando antes, que también pueden usarse y que cambian un poco que cambian un poco la óptica, ¿no? De cómo se trabaje con el sonido. Y entonces después pues también podemos hacer superposiciones con todas estas características que les mencionaba. Se pueden hacer diferentes combinaciones que básicamente son los sonidos que conocemos en películas, en series o en nuestro entorno, en la vida real, cotidianamente, ¿no? Son todas estas combinaciones de estos sonidos y bueno, muchos más que existen. Entonces, bueno, básicamente llegamos a la conclusión de que el sonido es una fuente de información muy poderosa, muy amplia y que opera en muchos niveles. Entonces, aquí les traía algunos ejemplos de los primeros trabajos, digamos, más bien en medios audiovisuales que empezaron a tomar como conciencia de estas importancias narrativas que habitaban en los sonidos y que muchas veces, o la mayoría de las veces, aplastada por la imagen, por la fuerza de la imagen, que es como más inmediato, ¿no? Es como más fácil a que el espectador entienda o se lleve un mensaje, mientras que el sonido requiere, pues, digamos, un poquito más de atención y de introspección para eso. Entonces encontramos a Walter Ruttmann, que fue un cineasta alemán que le comisionaron esta pieza, y él pues se interesó muchísimo. Claro, la tecnología en aquel momento, trabajaban con cinta de 35 milímetros muy atrasada, o sea, muy diferente a la tecnología que se tiene hoy día, y él pues decidió entonces prescindir de la imagen y hacer una especie de película sonora sin imágenes, porque empezó a ver toda la riqueza que habitaba en los sonidos, todas las imágenes que habitaban en los sonidos, porque pues,
Precisamente muchas veces se cree que el sonido no es un medio audiovisual y el sonido, por un problema sinestésico, no vemos imágenes sin imaginarnos cómo suenan, ni escuchamos sonidos sin imaginarnos cómo se ven. Eso es sencillamente imposible. Y entonces él empezó como cineasta al fin, ¿no? Tenía muy claro ese vínculo y él pues decidió hacer este experimento, que fue uno de los primeros en la historia del cine, de darle todo el protagonismo narrativo de sucesos y de matices sonoros solamente al sonido, prescindiendo de la imagen. Entonces pues se fue un fin de semana a grabar todos los sonidos que se encontraba y resultó esta cinta que se llama Fin de Semana, ¿no? De 1930. Y él pues decía que, que precisamente que el sonido y la imagen no deberían apoyarse mutuamente, o sea, no tener el mismo contenido, sonido e imagen, sino precisamente uno ser la extensión de otro y de esta manera ir hilvanando todo el discurso narrativo. Y esto pues sería lo que sería como interesante, ¿no? Era su visión sobre o su propuesta con esta pieza Weekend. Vamos a escuchar un fragmento. Hallo, Fräulein. Bitte Dönhoff 4240. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Dönhoff 42. 4. 4 mal 4 ist 4. Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Bueno, como se dieron cuenta un poco en este ejemplo, él va a utilizar como experimento precisamente toda la gama de significantes en el sonido que les comentaba ahorita. Sale el niño y salen voces de personas de habla alemana, salen sonidos de serrucho, o sea, objetos cotidianos, sale un silbato, sale un avión. Él un poco como que explora todas las posibilidades de los sonidos que habían en la época y si se dan cuenta, cada vez que escuchan estos sonidos, aunque no tengan un relato, digamos, lineal, ¿no? De un acontecimiento lógico, les vienen todas las imágenes. Cuando pasa el avión, vemos el avión, nos imaginamos cómo es este niño que sale hablando, porque precisamente la relación visual con el sonido es inseparable, ¿no? Por este principio sinestésico que les hablaba, que es inherente a los sentidos, ¿no? A la percepción. Otra pieza interesante es esta de Chris Watson, que es un creador inglés muy importante, uno de los primeros en trabajar lo que es el paisajismo, muy preocupado por el medio ambiente, ¿no? Por cómo va cambiando el planeta a medida que va evolucionando, van cambiando sus sonidos, y él un poco su trabajo tiene mucho que ver con estas grabaciones del paisaje sonoro, y entonces él hizo esta pieza que se llama Informe Meteorológico o Informe del Clima. Y es muy interesante, ¿no? Porque él hace como una especie de collage con todas estas grabaciones que él fue recogiendo en diferentes momentos, y entonces pues hace como una combinación, como una especie de collage con todos estos sonidos, pero es una de las primeras piezas que se tiene en este concepto. Y bueno, aquí les traigo algunos fragmentos.
Bueno, esos son algunos ejemplos de esta pieza, se llama Reporte Climatológico. Él tiene muchas, o sea, una discografía bastante amplia de todo este trabajo con el clima y con especies que ya son únicos porque ya el clima de ahora no es el que no es el que existía en esos momentos y por lo tanto esos sonidos tampoco. O sea, todo eso se va transformando de una manera conjunta y pues esto queda como como lo que pasaba en la historia con el sonógrafo y con todos aquellos medios de reproducción que en aquel momento se escuchaban y ya después no más porque la tecnología cambió y pues ya eso como que no nos acompaña hoy día y lo mismo pasa con el clima, todo este proceso de cambio va cambiando toda la sonósfera de nuestro planeta y llega un momento que se convierte en parte del patrimonio de la humanidad. Entonces su obra es muy importante en ese sentido. Hay muchos artistas que trabajan esta preocupación ambiental, preocupación sonora. También es el caso de Francisco López, que es un artista sonoro español muy importante y se dedica pues a grabar por todo el mundo sonidos de la selva y sonidos naturales, precisamente desde esta conciencia de que son sonidos que en algún momento se van a perder y van a ser parte pues de la propia historia de la Tierra, ¿no? Y de su sonósfera, que en sentido general va cambiando con los propios habitantes que la vamos ocupando, ¿no? Y les dejo un fragmento breve.
Y bueno, entonces para cerrar un poco esta parte de como artistas un poco más preocupados en el trabajo con estos sonidos complejos que yo les comentaba, ¿no? Más bien enfocado en la cuestión de la naturaleza, de cómo va cambiando la sonoridad de las especies, de los hábitats. Pues tenemos también el caso de Murray Schafer, que fue uno de los pioneros también del paisajismo sonoro, y pues tiene esta obra que se llama El sonido de Vancouver, que fue un disco que hizo en colaboración con otros dos artistas también canadienses, y pues también registró, ¿no?, sonidos propios de esta ciudad canadiense, un poco para dejar como memoria, ¿no?, de cómo van cambiando estas sonoridades y de cómo también estos sonidos forman parte del hábitat y de la vivencia, ¿no?, acompañan el propio proceso de la humanidad, de sus comunidades, su propio desarrollo. Pues todos los sonidos de estos lugares son parte de la vida de las personas que habitan esos lugares en ese momento en específico, ¿no? Acompaña todo ese proceso, digamos. Bueno, pues ahí les dejo. Estas discografías son bastante amplias. Estos son apenas unos ejemplos que les comparto, pero hay muchísimo trabajo hecho en muchos sentidos, de muchos paisajes, desde muchas relaciones, que sería interesante explorar un poco. Entonces, bueno, en otro orden de cómo usar el sonido para generar sentido, para comunicar, para expresar ideas, está también pues otras aplicaciones, digamos, en las artes, un poco ya vinculándola con otras relaciones, más con el espectador, más con el espacio, más con otras cuestiones, digamos, o políticas o relacionales con el medio en el que se desenvuelve el artista y el ser humano. Y este caso, pues, una obra de un artista cubano que se llama Obra de Arte para Espectador con Audífonos. Tiene también un poco de reminiscencia o de conexiones con obras de los años 60, del grupo Fluxus, todo este trabajo con objetos sonoros que el artista Nam June Paik fue muy importante. Fue uno de los pioneros del trabajo con el videoarte, con el video, con sistemas de circuito cerrado. Experimentó muchísimo con músicos y entonces digamos que toda esta generación de artistas neoyorquinos de años 50, 60 tienen mucha relación que ver con objetos sonoros, con ya un poco más trabajo con tecnologías, con artefactos inventados, ¿no?, con toda esta estética más
trash, se le dice un poco de cableado o de una estética un poco no tan cuidada en artes, digamos, ¿no? Y entonces pues este artista se inventó este módulo, que es como una especie, si se dan cuenta, en una galería es como un pedestal donde se coloca una escultura, puede perfectamente funcionar como un pedestal para una escultura, y él lo que hizo pues adentro fue meterle unos dispositivos de reproducción con diferentes puertos para que la persona se conectara, y es como una especie en sí misma de escultura sonora, porque bueno, es un objeto como una base, pero que tiene adentro un sistema de sonido que está transmitiendo una información a donde la persona venía con su audífono y se conectaba y podía llevarse, ¿no?, el contenido de lo que tenía el objeto, que básicamente es este. Constitución del arte cubano. Capítulo 7. Derechos, deberes y garantías fundamentales del arte cubano. Artículo 53 de la Constitución del arte cubano. Se reconoce a los artistas cubanos libertad de concepción y materialización de sus ideas conforme a los fines de la comunidad artística cubana. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que los críticos, curadores, representantes, coleccionistas, las fundaciones, la Bienal de La Habana, las galerías y los museos son de propiedad del arte cubano, y no puede ser objeto en ningún caso de compromisos de tipo político-ideológico que respondan a intereses externos al contexto del arte cubano, lo que asegura su uso al servicio exclusivo de los artistas cubanos y su comunidad. La Ley del Arte Cubano regula el ejercicio de estas libertades. Artículo 54 de la Constitución del Arte Cubano. Los derechos de reunión, manifestación y asociación libre son ejercidos por los pintores, retinianos e intelectuales, los escultores, los grabadores, los ceramistas, los instalacionistas, los videoartistas, los artistas de la performance, los accionistas, los fotógrafos, las mujeres artistas, los estudiantes de arte y demás sectores de la comunidad artística cubana, para lo cual, dispone de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones del arte cubano disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas acciones, en las que sus miembros tienen la posibilidad de ejercer con total libertad de expresión y opinión, el ejercicio de la crítica. Artículo 60. Bueno, básicamente entonces lo que el artista hizo fue hacer como una especie de tótem que tenía en su interior es una ficción, ¿no? O sea, supuestamente una política del arte cubano para con los artistas, cómo deben relacionarse, qué está permitido, qué no. Y era un poco entonces ironizar en ese sentido, y tomó algunos artículos de la Constitución Real de la República y los ficcionó un poco para construir todo este discurso en torno al arte y el medio que tiene de socializar y de comunicar con todas las personas que integran ese sector, esa industria, ese mercado, un poco a través de esta metáfora, ¿no?, del objeto sonoro que él se creó. Entonces, esta pieza que les enseño es una instalación sonora que hice en el año 2015 para la Bienal de La Habana, y también era una metáfora precisamente sobre la construcción artificial del mundo que nos rodea, cómo todo el trabajo hoy día con las tecnologías y los medios de comunicación, digamos que mezclan todos estos recursos a un punto de que a las generaciones que están naciendo hoy día, dentro de unos años, pues digamos que le va a ser difícil diferenciar hasta cierto punto qué es realidad, qué es ficción, qué es virtualidad y qué no lo es, porque todo hoy día está cada vez en constante interacción, y un poco mi idea era reconstruir ese paisaje sonoro de la naturaleza a partir de nuestra propia voz, o sea, una serie de voluntarios que les hice grabaciones de sonidos de la naturaleza y se mezclaron en este audio. Es como si fuera, yo quisiera hacer lo contrario a lo que hicieron Murray Schafer y Chris Watson y los primeros ejemplos que le mostraba, ¿no? Ellos tomaron directamente de la naturaleza para llevar un espacio de galería o de escucha a esas personas que, digamos, no pueden ir a esos lugares de la naturaleza y escuchar cómo es su realidad sonora. Aquí un poco se invirtió el proceso. Yo tomé personas que tenían el alcance para construirme una realidad sonora que entonces no tenía el alcance, ¿no? Y era construirme todo ese paisaje sonoro que no está
y que hasta cierto punto es difícil, incluso para mí misma, diferenciar qué tan artificial realmente es o no, ¿no? Es un poco la idea de la pieza. Y bueno, pues utiliza visualidad como si fuera un bosque, algo así, ¿no? También artificial, por supuesto. Entonces, Hay parlanticos dentro de las... sí, pues en esta pieza se usó un sistema de sonido surround. No está, muchas personas piensan que hay como bocinitas dentro de cada casita, pero la idea es que sea como un sonido que envolvente en todo el espacio y no se sepa un poco definir, ¿no? Porque yo pensaba que un sonido dentro de cada casita era más fácil al espectador saber que de cada lugar había una, pero cuando el sonido es más envolvente, realmente tienes más curiosidad por fijarte de si de alguna de estos objetos realmente está saliendo sonido, ¿no? Te deja un estado mucho más de ambigüedad, ¿no? De duda sobre la pieza. Entonces les comparto un fragmento. ¿Qué pasó? Sí. Brevemente de cómo se escucha. Tiene varios momentos de desarrollo en lo que es el sonido de la pieza. Entonces, otra pieza es, por ejemplo, también que podemos, o sea, que el sonido se trabaja de una manera diferente, digamos que son con los happenings o acciones sonoras. Esto se ha trabajado mucho desde la música, ha estado muy vinculado con artes visuales, con música de concierto, ¿no? Pero digamos que es una relación entonces diferente de la persona que hace la acción sonora. Hay un vínculo más interpretativo, aunque hay algunas diferencias, digamos, entre conceptos, entre lo que es performance, entre lo que es happening. Según algunos especialistas dicen que el performance tiene como un guión, como una historia de lo que debe pasar de principio a fin, mientras que dicen que el happening también tiene como una idea inicial que le da inicio a la acción, pero realmente es como más indeterminado en cómo va a terminar, porque ahí ya pues hay reacciones del propio performance que está haciendo la acción, o hay interacciones con el público, como que hay elementos que no están controlados, digamos, dentro de la acción, por eso se le considera un poco diferencia entre performance y acción. En este caso, básicamente, la idea era establecer unas relaciones de poder, digamos, desde la política hacia los artistas, y en este caso desde los compositores a los intérpretes de música. Había como esa relación, digamos, un poco que es tan fuerte que no se ve tanto en otras manifestaciones artísticas, pero en la música hay toda una tradición extremadamente ortodoxa y tiene como niveles jerárquicos muy bien establecidos, y digamos que el compositor, el creador, está como a la cabeza, y entonces de ahí para abajo hay una serie
relaciones políticas también y relaciones conductuales y sociales que igual que en cualquier sistema político o sistema ideológico están en la música y están en todos los circuitos y círculos de la vida, ¿no? Y entonces la obra pues son dos compositores que alternadamente le van pasando información musical a este intérprete que está aquí y bueno, intencionalmente se usa marchas, himnos, la sonoridad de Cuba en este sentido es muy amplia, lemas políticos, marchas, desfiles, bandas sonoras militares, para actos conmemorativos, para mártires, para políticos, ¿no? Y entonces pues se usaban estas composiciones que se hacían ahí al momento, se incorporaban fragmentos de esas marchas reconocibles por todo el pueblo cubano, como son el himno nacional de Cuba, la marcha del 26 de julio, la bayamesa, o sea, son himnos patrióticos desde la historia de las luchas de la independencia de Cuba, y entonces pues sí había como una pauta, ¿no?, de los compositores de que introdujeran estos elementos sutilmente en la partitura, que el intérprete muchas veces gritaba, se le escribía como que lo dijera las consignas que se gritan en marchas como 1 de mayo, cosas así que es como histórico, ¿no? En las tradiciones políticas que tiene Cuba, se le escribía al intérprete gritar patria o muerte, frases, consignas así muy conocidas, ¿no?, que están en la sonoridad del pueblo cubano a nivel político y a nivel, ¿no? Y después que él tocaba cada partitura que se le llegaba de cada intérprete, la tenía que romper. Entonces de estos happenings que se ha hecho como 4 veces, no queda. Es una pieza totalmente efímera, que lo único que queda es documentación entonces a nivel de video o de sonido, porque el documento se rompe, ¿no? Y es como la historia se reescribe también, y como las nuevas generaciones también van reescribiendo cada uno su historia y un poco es eso, ¿no? Es adaptando a estas relaciones musicales, en este caso, relaciones políticas del país, ¿no? Entonces vamos a ver un fragmentico muy rápido, el video es un poquito largo, pero básicamente era eso. Por ejemplo, un invasor que tiene de la marcha, ¿no? Pero que se va en la partitura también. Ese otro momento aquí. ¿Españoles o españoles? En ese momento era lo... Sí, pasa alguna parte de... Largo, signos, se grita la partitura y por todas las marchas y así termina, digamos, la acción. Y es otra manera, pues, de esas reacciones, ¿no?,
como pretexto también para hablar de otras relaciones que se dan en otro medio diferente al político, pero que al final forman parte también de la realidad de los ciudadanos, ¿no? Y de las personas en un nivel político. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo audiovisual, esta película es un poco más refrescante y me parece interesante porque el director de esta película, Decio Alejandro, es un compositor cubano muy reconocido en la creación de bandas sonoras para cine. Películas memorables como Hello Hemingway o Clandestino, que fueron películas que marcaron una forma de hacer la música para cine diferente en su momento, y fue pionero, por supuesto, Decio Alejandro en la creación de música electroacústica. Entonces pues él le fue incorporando también al cine cubano todo el trabajo con medios electroacústicos, y entonces refrescó muchísimo la sonoridad, actualizó la sonoridad de lo que se estaba haciendo en ese momento para el cine específicamente, y entonces pues a partir de ahí la música, ¿no?, para este medio en Cuba cambió completamente. Sin embargo, esta película es muy reciente y muy distinta porque hablábamos de que él, digamos que invirtió el proceso. Aquí la película no tenía como una historia, no tenía como un guión, y él hizo todo el montaje, y la propia historia del personaje fue saliendo a partir de... Ellos tenían archivos grandísimos de bandas sonoras de música cubana, porque esto está trabajado con Tumi Music, que es una productora muy importante de música cubana. Entonces tenía un catálogo enorme de sones, de boleros, de danzones, de fusiones, de géneros cubanos típicos, y entonces pues querían hacer algo con esa banda sonora y no sabían qué hacer, y entonces escuchando la banda sonora le fue dando como una especie de cronología de la música cubana, y entonces pues salió ya la idea de este personaje que hace Héctor Noa, que es Jay-Z, que es como una especie de productor local de música tradicional cubana, y entonces pues eso permitió ir articulando toda la historia. Pero es muy interesante porque es un paso por la banda sonora de la música tradicional cubana a través de la historia. Entonces, bueno, la vida, la historia de un día en la vida de este hombre, diferentes situaciones que se le presentan y todo, que son, yo digo, como postales sonoras, porque hacen un recorrido de principio a fin de toda la evolución de la música cubana, y en ese sentido es un filme muy fresco. Pero me parece muy interesante el tema del número uno, que sea un compositor quien haya dirigido la película, y número dos, que la película se haya articulado desde el montaje. No banda sonora apoyando historias, sino que la propia banda sonora de la música tradicional cubana fue la que arrojó, digamos, la propia historia y el guión de la película, ¿no? Entonces son como procesos inversos que ocurren a través de este compositor, que me parece una película muy diferente, que ya ha ganado cientos y tantos premios en diferentes festivales, tanto a mejor actor, como mejor director, como mejor banda sonora, como mejor fotografía, en fin, y siguen creciendo todos los días. Me entero de un premio nuevo que ha... Entonces, en ese sentido, es una película muy fresca también, muy actualizada, y que hace un recorrido también sonoro muy importante por la música tradicional cubana. Y les doy un fragmento. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Yo soy aquel que al pasar por aquel camino real le preguntaron el nombre, y los que no le creyeron me empezaron a exclamar: se ha vuelto loco este hombre, aquel que ayer te cantó.
me puse a reflexionar un día en casa de mi abuela sobre aquel viejo refrán que dice así, que dice así, que dice así, que dice así. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiños? Bueno, entonces básicamente aquí pues digamos que se estructura con con las bandas sonoras de la música tradicional cubana, que precisamente le dan sentido a la historia porque bueno, las situaciones en las que el personaje se va moviendo, estas bandas sonoras digamos que a los lugares que él llega van justificando un poco el ambiente, un poco el tono, también se va construyendo a partir de cada una de estas bandas sonoras y me parece también un proceso muy interesante de montaje a nivel, ya no como banda sonora, como música, sino a nivel cinematográfico. La creatividad fue en este sentido bastante grande, ¿no? Por parte de este compositor que digamos invirtió un poco el sentido, pero logra una cronología, logra una historia pasando pues por toda la sonoridad y fusiones y diferentes formatos instrumentales que existen en la música tradicional cubana, que es un trabajo que creo que hasta el momento pues no se había hecho. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, sí. Hasta la actualidad. Entonces un trabajo bien importante a nivel ya no solamente, digamos, sonoro, sino cinematográfico también, y que no existía hasta el momento. Entonces, bueno, esta película también, Sweet Havana, de la que el propio Edesio Alejandro es el compositor, es una película muy importante porque se mueve entre los géneros o documental, está entre los géneros documental o cine ficcional, porque bueno, no se dice una palabra en toda la película, se basa sobre la vida de 12 personajes de la ciudad y de su cotidianidad. Y aquí, digamos, es una visión un poco más a la mirada introspectiva de la vida del ser cubano y un poco en contra de esos clichés que siempre puede tener el extranjero o la persona que visita Cuba, tiene como una imagen determinada de la isla y de sus habitantes, siempre exaltados y siempre, ¿no?, alegres o siempre en fiesta. Y un poco Fernando Pérez quiso mostrar esa vida también de seres humanos que sufren, de seres humanos que tienen sueños, que tienen frustraciones, independientemente pues de esa isla imaginaria, utópica y siempre festiva, ¿no?, que muchas veces las personas piensan. Él quiso hacer algo con una mirada más personal. Entonces, pues la película no tiene guión, es todo el tiempo, está marcado todo el tono y todas las tensiones narrativas a partir entonces de la propia banda sonora y de diferentes y de sonidos que están utilizados de diferentes maneras dentro de la película, porque vamos a ver que hay momentos sonoros como este ejemplo que les traigo aquí, que son, digamos, que degradaciones de una toma a otra o de una situación a otra, se usa como para conectar la historia. Hay otros momentos más personales o más que tienen una visión más crítica, que puede ser el tema del exilio, que digamos que es una constante en el arte cubano, no solamente en el cine, sino en las artes visuales, en la literatura. Es un tema permanente y pues también, por supuesto, como cubanos al fin, ¿no?, la cosa del humor que no pasa por alto y que también está presente en los sonidos y todo. Entonces es una película muy interesante porque, como su título lo dice, Sweet Havana, es una película que está pensada como el propio género musical de la suite, que tiene varias partes, pero digamos que está como tiene varias partes como dentro de una misma tonalidad, porque nunca se sale como de esa cosa intimista, muy personal, muy interna que tiene, ¿no?, muy introspectiva que tiene. Entonces por eso yo digo que está como en una sola tonalidad, porque realmente no se siente cambio brusco de ambiente, ¿no?, o secciones en la película. Y él precisamente lo dice, está construido como la suite musical, pero se llama Sweet Havana. Diferentes partes que vienen siendo como la vida de estos personajes, cómo todas se conectan de una manera u otra y hacen pues esa banda sonora de su visión de cómo él ve la isla, ¿no? Entonces, por ejemplo, un fragmento sonoro muy interesante a nivel de montaje y de edición es esta que les traigo aquí,
Si ven cómo él conecta el efecto del ventilador que va dando vuelta y luego pone que es el que está en la escena de el ventilador que hay. Y entonces pone a este otro personaje que es un zapatero de la historia que está soplando entonces el pegamento. Y entonces él hace una conexión visual y sonora del aire, ¿no? El ventilador a este hombre que está soplando el pegamento. Él hace un desplazamiento entonces de imagen a sonido para conectar esas dos historias que aparentemente no tienen conexión aparente, pero de esta manera pues él logra pasar de una escena a otra y me pareció un momento pues sería este momento que les hablo del humor, pero es muy interesante cómo él resume o cómo él recoge sonidos de una ciudad que es una ciudad muy vieja, muy colonial, y que está todo el tiempo supuestamente, no acabamos de saber si se está destruyendo más de lo que está o si es que la están arreglando, porque siempre que se pasa por esas calles de La Habana Vieja hay como máquinas demoliendo, están rompiendo, están supuestamente arreglando, pero es como una obra que nunca termina, entonces tú no sabes, ¿no? Y entonces esto tiene como un poco esa visión del el desastre total, ¿no? Supuestamente es para arreglar, pero siempre queda como ese sabor de lo inacabado, pero que a nivel de sonido está muy bien trabajado desde el humor. Es muy realista en ese sentido. Mientras usted, habanero que me escucha, está en el centro de trabajo o de estudio o en sus labores cotidianas y la ciudad entera vive su ritmo único, no hay mejor momento para escuchar la parte más vibrante de una suite que forma parte ya de cada uno de nosotros. Para ustedes, la suite Habana, interpretada por Faltan 2 minutos para las 11 de la mañana. Poco, ¿no? Esa convulsión de la ciudad a nivel sonoro, como la propia suite. Y bueno, tiene varios momentos. Otro de los momentos es el exilio, que es este fragmentico que les voy a compartir.
El segundo momento tiene que ver con la porque son sujetos que solamente tienen sueños y aspiraciones que nunca han podido dar, y entonces tienen conflictos personales, ¿no? y la identidad tiene como todas estas reflexiones, ¿no? Y eso conflictos con la propia ciudad, con la propia condición del ser cubano, del ser isleño, como todos esos trasfondos más introspectivos, mucho más personales, ¿no? ¡Buenas tardes! ¡Todo el mundo de pie, muchachos! ¿Qué hacen ahí sentados aburridos? Una mano arriba y la otra en la cintura. Y ahora vamos a demostrar que somos niños cubanos y que tenemos tremenda sabrosura. 1, 2 y 3. Todo bastante bien, menos tú, chiquitico viejo. Tú estás soldado que te hace la cintura. Camila se está preparando para hacer un acto de magia con ese pañuelo y enséñalo por delante y por detrás. Rápidamente. 1, 2 y 3. A ver, ¿de qué color es este pañuelo? ¡Rápido! Blanco, rojo y azul. Y esos son los colores de... Pues esta magia está aquí va a convertir este pañuelo en una bandera cubana. Y ahora vamos a decir lo que pañuelo era, que en bandera se convierta todo el mundo. Lo que pañuelo era se convierta. Y todo el mundo sobre la magia de los niños para acá. ¡Rápido! ¡Maduro! ¡Más fuerte que no salió! ¡Ay, perfecto! Ahora mete usted la mano, señorita. Saque el pañuelo. Y un aplauso grande para Camila. Sí. Bueno,
Si quieren hacer alguna pregunta hasta aquí, si tienen alguna duda o algo que quieran compartir sobre lo que hemos estado comentando, maestra. Sí, por favor, preguntas. A ver aquí los estudiantes presentes, ¿qué inquietudes tienen? Preguntas y yo les aquí de pronto, aquí como que hay, por este lado dice Oscar que todavía no hay preguntas, pero yo me acerco aquí a los estudiantes del salón a ver si tienen alguna pregunta. Y orilla y vuelvo con el micrófono. A ver qué inquietudes. A ver. Por ahora no tienes. Bueno, por aquí hay una inquietud, una pregunta. Sí, primero gracias por la charla y también entiendo esto de que hayan como imágenes en el sonido y Viviana, sí, que... no, pero ahí me está escuchando. Sí, no, sí, que haya imágenes en el sonido. Ajá, o sea, como que el sonido tiene su propia imagen y, o sea, está la imagen sonora y la imagen visual. Y normalmente como que tendemos a vincular ambas, como una imagen visual siempre tiene cierto sonido. Entonces, ¿cómo ves tú la diferencia de esta imagen únicamente sonora y como qué propiedades tiene o cómo la trabajas tú, por ejemplo? Como que me queda esa inquietud. Imagen sonora versus imagen visual como tal. Aquí voy con el micrófono, aquí donde Viviana. Sí, es que eso es justamente lo que hemos estado hablando, que o sea, estamos hablando del sonido en las artes, ¿no? Las posibilidades estéticas que hablábamos al principio de hasta qué punto es bello o no, o en qué nivel, y depende, bueno, muchos factores que intervienen, pero también las posibilidades poéticas de cómo el sonido expresa o comunica. Y en ese sentido, pues lo que te puedo decir es eso, ¿no? O sea, está la imagen que acompaña el sonido. Si tú escuchas de momento algo de cristal romperse, a lo mejor no sabes exactamente qué es, pero sabes que es cristal y te puedes imaginar que es un vaso, que es una vasija de cristal, ¿no? Pero también, por supuesto, hay sonidos más complejos que te elaboran otro proceso de pensamiento, pero siempre estás buscando imágenes a partir de lo que estás escuchando. Tú cuando percibes algo no ves un cuadro negro, tu mente, tu imaginario sonoro, tu cultura, tu educación, tus gustos musicales, todo tu bagaje cultural se pone en función de tratar de identificar o de construirse una imagen, si es muy abstracta, de eso que está sonando. Eso es un proceso que pasa a la inversa. Cuando tú ves una imagen y no ves ningún sonido, la mente trata de buscar ese background, porque son procesos sinestésicos que pasan, ¿no?, de manera normal en la percepción, en los sentidos. Entonces, esos lenguajes son tan amplios, que es lo que te decía, está el discurso hablado, está la música, pero están componentes religiosos, componentes ambientales, componentes de los medios de comunicación. Ahí les traigo otro ejemplo que ahorita van a escuchar, que es a través de, por ejemplo, con una videocasetera, unas grabaciones que se hacen. Los medios que se utilizan también para grabar y reproducir el sonido también tienen un contenido estético, también tienen un contenido mediático. Todo el sonido es información. Entonces, según el tipo de arte que tú quieres hacer, pues puedes meter mano de todos esos diferentes capas, digamos, de significado que tiene sonido. Pero depende de lo que se quiera hacer, porque, por ejemplo, la relación en un performance sonoro o en un happening donde hay un sujeto que está actuando en un espacio con público y lo que quiere pues, es establecer vínculos o diálogos o relaciones con el espectador, pues es un tipo de trabajo con el sonido distinto al que se utiliza, por ejemplo, en un medio audiovisual donde el sonido está todo el tiempo dialogando con imagen, porque hay otras historias, otros componentes. En una instalación sonora la relación es diferente, en sentido que lo que se busca es recrear o construir espacios reales o ficcionales en un espacio determinado, ya sea que intervengan otros objetos fabricados o no. A lo mejor hay instalaciones sonoras como más puras, que solamente con sonido, donde tratan es de, por ejemplo, crear en este local otra sensación de espacialidad o de sonoridad que no es propia de este lugar, ¿no? Entonces, pues ahí el sonido se utiliza de otra manera, se utiliza otro tipo de dispositivo sonoro, porque es diferente la relación.
Entonces hay muchas expresiones artísticas y cada una es tan libre y tan abierta y tan creativa como se quiera, según lo que el artista pues quiera hacer, ¿no? Lo que muchas veces la forma en la que se puede trabajar el sonido es mucho más amplia de lo que se piensa, porque es lo que a nivel comunicativo, informativo, tiene tantas capas de contenido que los límites son la creatividad del propio creador y que tanto quiera mezclar un lenguaje con otro. Y entonces eso depende mucho de la investigación de cada creador, de qué estética quiere manejar, de en qué medio se quiere mover, si la obra va a estar en una Bienal de La Habana, o si la obra es para verla en un cine, o si la obra es cuerpo a cuerpo de una persona con otra, como relaciones que pasan en el teatro, por ejemplo, tiene sus códigos y su manera de trabajar en el sonido, pero si de momento un artista visual utiliza esos códigos para llevarlo a otra zona, pues se crean otras relaciones también interesantes, porque estás traspolando trabajo con sonido, ya sea vocal, sonoro, musical o lo que sea, pero de un medio que es el teatro, que tiene sus códigos bien establecidos de cómo se utiliza el sonido ahí, y lo estás llevando a otro medio. Y cómo se utiliza en las artes visuales muy diferente a cómo se utiliza en la música. Pero al final todo es sonido, todo es música, hay discursos, hay historias, hay narratividad, hay tonos de comedia, más personales, más intimistas, más no sé qué. Entonces, cómo se combina todo eso y cómo se crean todos esos espacios sonoros depende pues mucho de la estética, de lo que se quiera hacer, y del medio en el que se vaya a mover esa estética, o por el contrario subvertir, si el artista lo que quiere precisamente es criticar la manera en que los modos de representación o algún elemento particular de alguna zona de las artes o de cualquier otra cosa, pues cómo puede a través del sonido también subvertir esa propia relación, ¿no? Entonces es un campo muy amplio, pero que generalmente se trabaja muy básicamente, ¿no? Muy con la capa superficial, pero que podemos ver que tiene muchos niveles de información, ¿no? No sé si eso cumple tu... Es que harían falta como varias clases, digamos que incluso por zonas, ¿no? Cómo un poco se trabaja el sonido en el teatro, cómo se trabaja el sonido en las artes visuales, y ahí pasar por instalaciones sonoras, performance sonoro, happening, un poco para entender los lenguajes y cómo se usan, y a lo mejor después entonces ver todo el espectro amplio, más abierto, pueda resultar más fácil, ¿no? Aquí yo traté como de poner un ejemplo de cada recurso un poco para agilizar la contenido, pero claro que son medios que han tenido siglos para desarrollarse, diferentes creadores que han aportado diferentes miradas y diferentes maneras de imbricar los lenguajes. Entonces es un fenómeno complejo y amplísimo, entonces harían falta como más espacio, ¿no? De mirar cada uno como en más detalle, pero en sentido general creo que es como eso. Si tienen alguna otra pregunta, ¿no? No, por aquí, por el lado de los tres dice que no hay más preguntas, ¿no? No, pues después... Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces nos despedimos agradeciéndole muchísimo a Viviana por esta visita tan especial, esta presencia en el curso Apreciación del Sonido. Dice Juanita Caballero que gracias también aquí para Viviana, para la invitada. Entonces nos despedimos, le decimos a Viviana de verdad que muchas gracias y que la esperamos aquí. Mira, aquí todos se están despidiendo ya, que muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Sí, por aquí ya pueden hablar también. Decir